dinero y los activos del Estado venezolano en el exterior, que es el gobierno de Guaidó. Estos factores tienen una confrontación muy dura, muy ruda, una confrontación que, por cierto, es absolutamente clara y lógica en el contexto venezolano actual. Una confrontación que necesita una resolución urgente. No habrá futuro para los venezolanos en tanto no se produzca un proceso de reinstitucionalización del país. Un país con dos gobiernos, con dos parlamentos, con dos tribunales supremos de justicia, independientemente de la correlación de fuerzas que se establezca, es un país que no puede avanzar, y mucho menos en unas condiciones tan críticas de la economía y del mundo post pandemia. Pero bueno, eso es o tendría que ser harina de otro costal. Porque en este momento el tema de fondo es cómo Carrizo sobrevivimos los venezolanos a la pandemia. Cómo Carrizo enfrentamos un flagelo que ha destruido incluso países con sistemas de salud muchísimo más sólidos y muchísimo más robustos que el venezolano. Durante todo un año, como lo explicábamos ayer, por distintas razones vinculadas a lo aislada que ya estaba nuestra nación, el comportamiento de la pandemia en Venezuela fue relativamente menos agresivo que en el resto de la región y en el resto del mundo. Pero ese beneficio, ¿no? Ya se nos acabó. Ya llegamos al momento en que las unidades de cuidado intensivo están saturadas, tanto en las clínicas como en los hospitales. Ya llegamos al momento en que escasea el oxígeno para asistir, para atender a nuestros enfermos. Ya llegamos desgraciadamente al momento en que cada vez que uno se asoma a una red social, lo más que encuentra son pésames y situaciones, llamados de ayuda desesperada, pedidos de ayuda desesperada. Esa es la situación en este momento. Entonces, lo refleja con claridad la situación de Europa, la situación de Estados Unidos, disponiéndose ya de la vacuna, porque no estamos en la misma situación de hace un año, no estamos como el 13 de marzo del 2020. Hoy existe la vacuna en distintas variantes, en distintas opciones, pero es una cantidad relativamente pequeña, tras la cual están todos los países, todos los capitales, todos los recursos del mundo. Entonces, frente a esa situación, frente a esa competencia intensa, lo menos que podemos hacer los venezolanos es dar una pelea ordenada por nuestras vacunas. Repito, en el mundo hay 7.000 millones de personas y hay que vacunarlas a todas. No existe capacidad de producción de ningún laboratorio, de ningún país para satisfacer ese nivel de demanda. Entonces, hay menos vacunas que las que se necesitan y esas pocas vacunas son objeto de una competencia feroz. Feroz. Los venezolanos deberíamos llegar a esa competencia por lo menos unidos, por lo menos organizados, sabiendo que estamos en desventaja, pero por lo menos unidos. Bueno, resulta que no. Resulta que, fue necesario muchísima presión ciudadana y la presión que ejerce la misma realidad del coronavirus para que aquí se produjera algo similar a un acuerdo para que la Asamblea Nacional electa en el año 2015 desbloqueara o anunciara que iba a facilitar la emisión de recursos para colocarnos en posesión de las vacunas emitidas a través o facilitadas a través del sistema COVAX. Estábamos todos prácticamente celebrando eso cuando de repente desde el ámbito del gobierno de Maduro se le da un mazazo a esa expectativa y empieza primero un intento amargo de volver a colocar la diatriba política por encima del tema de la vacuna. Y luego, finalmente, lo que dijo Maduro el pasado fin de semana, pues que condiciona prácticamente el ingreso de las vacunas COVAX a el hecho de que él sea reconocido como gobierno, porque él dice que nos descongelen las cuentas. Es mentira, porque ese no es un tema, ¿cómo decirlo? Ese no es un tema
financiero, contable ni bancario. El que esas cuentas sean o no descongeladas es un tema político, es un tema de que él lo reconozcan o no como gobernante. Y le voy a decir algo, en este momento, más importante que eso y que cualquier otra cosa es la vida de los venezolanos, es tener acceso a las vacunas. Uno de los factores que en Venezuela ha desarrollado una intensa campaña sobre este tema es la sociedad civil venezolana, específicamente el Foro Cívico Nacional. Le preguntamos a una de las voceras más emblemáticas de esta alianza ciudadana su posición frente al tema de las vacunas. Me refiero a Mariela Ramírez del Movimiento Ciudadano Dale Letra y repito, una de las personas claves en la conformación de este Foro Cívico Nacional. Escuchemos lo que nos respondió al respecto. Buenos días, Chugo, y buenos días a toda la audiencia madrugadora. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad en este espacio. Con respecto a tu pregunta, bueno, es una decisión muy delicada y lamentable que esperamos sea rectificada por el bien del país. El grupo que hoy detenta el poder en Venezuela no puede escudarse en sanciones o en falta de ingresos para acceder con la mayor celeridad posible a un plan de vacunación urgente para todos los venezolanos. En primer lugar, Chugo, porque ha generado ingresos suficientes para hacer frente a las vacunas, lo cual sin lugar a dudas debe ser la máxima prioridad del país frente a cualquier otro gasto. Segundo, porque si este no fuera el caso, y si en realidad no tiene recursos, tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con los actores que gozan de legitimidad internacional para el manejo de los activos congelados, y es inaceptable que decida no avanzar en ese acuerdo, sacrificando al pueblo de Venezuela, que es el único propietario real de esos recursos, Chugo. Entendemos que había disponibilidad inmediata de 2,5 millones de dosis de vacunas AstraZeneca para Venezuela. En todo caso, no estamos aquí para debatir sobre una marca, sí para variables de disponibilidad, etcétera. Y lo importante es que haya vacunas para los venezolanos, vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, comprobadas en su efectividad, y para acceder a esas vacunas es necesario que se honre el acuerdo del mecanismo COVAX. Repetimos, lo importante es que el acuerdo avance para la protección de los venezolanos y el acceso al sagrado derecho a la vida y a la salud. Por ello, demandamos en nuestro rol de ciudadanos un compromiso real de todos los actores políticos con un proceso de concertación y acuerdos. Exigimos muestras claras de voluntad política para acercar posiciones y construir soluciones para los venezolanos. El acuerdo COVAX, Chugo, debe ser honrado y fortalecido por el bien del país, por el pueblo de Venezuela. No pueden privar las agendas políticas particulares. Es necesario un esfuerzo colectivo, sinérgico, de todos y cada uno de los venezolanos para llevar a buen puerto el desafío de un plan nacional de vacunación. Y nada puede estar por encima del supremo interés de proteger a los venezolanos. En los últimos días, Chugo, desde el Foro Cívico hemos llevado a cabo una campaña exigiendo las vacunas, como bien sabes, y demandando a los actores políticos que no politicen los acuerdos. Es importante entender que los acuerdos para soluciones tempranas y en particular los acuerdos humanitarios no pueden ni deben ser objeto de propaganda o de crédito político para ninguno de los actores políticos, mucho menos para discursos de ataque que profundicen la diatriba y pongan en riesgo las vidas de los venezolanos. Creo, Chugo, que ambos actores conocen muy bien que estas prácticas debilitan el espacio humanitario nacional e internacionalmente. A ambos, más allá de que el responsable de este estado de cosas sea el grupo que hoy detenta el poder, pero sin embargo a ambos les demandamos asumir la responsabilidad sobre el futuro de los venezolanos. Todos estamos obligados a actuar con conciencia a la altura de las circunstancias. Venezuela necesita trabajo, compromiso para salir adelante, para que juntos todos podamos salvar vidas y evitar más sufrimiento.
En este orden de ideas, Chugo, también me parece importante decir que desde el Foro Cívico celebramos y acompañamos la propuesta de vacunación del sector privado, dada a conocer hace unos días por Fede Cámaras. Creemos que ahí hay un importante esfuerzo organizativo y conocimiento técnico que puede nutrir un plan de vacunación. Sin embargo, estamos muy conscientes de que este es un esfuerzo complementario, pero no suficiente para proteger a los venezolanos. Y por ello, debemos hacer la mayor presión constructiva para lograr un acuerdo que nos garantice a todos el derecho a la protección. Creo que llevar a cabo un plan nacional de vacunación de manera eficiente requiere primero que todos, mayormente quienes detentan el poder, tengan voluntad política para ello. El Grupo en el Poder debe honrar, repetimos, el acuerdo de trabajado en la Mesa Nacional para el acceso a la estrategia COVAX para garantizar vacunas contra COVID-19 para el país, pero además de honrar ese acuerdo es necesario que se comprometa y dé muestras claras de voluntad política para una acción coordinada de todos los actores nacionales. Es necesario un plan de formación, habilitar vacunatorios en todo el territorio nacional a través del sistema público de salud del país, diseñar mecanismos de Contraloría Ciudadana, establecer poblaciones prioritarias. Es vergonzoso, Chugo, cómo vemos a altos jerarcas del Grupo en el Poder vacunándose cuando alcanzamos más de 400 muertos de personal del sector salud y hay millones de venezolanos en riesgo. Los venezolanos exigimos un trabajo mancomunado para llevar a cabo eficientemente un plan nacional de vacunación. Y hacemos también, y con esto cierro, Chugo, un llamado a la comunidad internacional para coordinar todos los esfuerzos posibles para hacer viable este acuerdo y demandar a los actores políticos, con especial énfasis a quienes detentan el poder y por tanto tienen las mayores responsabilidades, a cumplir con su obligación de proteger a los venezolanos sometidos a un profundo riesgo y sufrimiento humano. Muchas gracias. Era la voz de Mariela Ramírez, vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra y una de las articuladoras de la dinámica conocida como diálogo social, que finalmente permitió la construcción del Foro Cívico Nacional, que es la plataforma de la sociedad civil venezolana que está haciendo presión en estos momentos en procura de un plan nacional de vacunación. Que quede claro que nuestra posición, la posición de los ciudadanos, la posición de la sociedad civil, la posición del Foro Cívico Nacional no es maximalista. Nosotros no estamos diciendo, ¡qué horror! Se vacunó Maduro, se vacunó fulano. Estamos conscientes de que en todo el planeta los más altos funcionarios se vacunen en primer lugar es un imperativo del cargo que tienen, del trabajo que desempeñan, y en segundo lugar incluso eso ha sido utilizado en ocasiones como elemento para promover el que los demás ciudadanos acepten vacunarse. En eso estamos claros. Lo que no tiene ninguna justificación es saber que el diputadito cual, el funcionario aquel, el amigo de Perencejo, el militante del partido más allá, están vacunados, mientras que nuestros médicos siguen muriendo. Nuestros médicos que están en primera línea siguen muriendo. Nuestros médicos tendrían que estar vacunados antes que ningún burócrata de segunda o tercera línea. La prioridad establecida internacionalmente es precisamente el personal de salud y, en segundo lugar, los adultos mayores, por una razón sencilla. Una persona mayor de 63 años tiene entre 11 y 28 veces más posibilidad de mortalidad frente al virus que una persona joven. Por eso es que todos los países del mundo, en primer lugar, colocan como prioridad al personal de salud y en segundo lugar a las personas mayores de 60 años. Aquí lo que hemos visto a cuentagotas, además, es algo completamente distinto, es decir, una ausencia lamentable de criterio
en la determinación de los grupos prioritarios. Y bueno, la inexistencia de un plan de salud. Nadie puede decir en este momento, ajá, a mí me toca en tal momento, por tal y tal razón, de acuerdo a tal orden establecido, y me va a tocar en tal parte. Como si pasa, por cierto, en otros países. Y no estoy hablando de Suecia, no estoy hablando de Finlandia, no estoy hablando de Escandinavia. No estoy hablando de Israel. Ojo, Israel. En Israel ya terminaron de vacunar a toda la población y empezaron a vacunar a los palestinos. Échenle pierna. Es decir, a ese estado, a ese pueblo con el cual Israel tiene tiempo combatiendo. Bueno, empezaron a vacunar a los palestinos. Bueno, no estoy comparándonos con esa situación. Estoy hablando de Chile, ¿vale? Estoy hablando de Colombia, estoy hablando de México, estoy hablando de países que están en nuestra misma órbita latinoamericana y que están actuando, bueno, con los problemas y las limitaciones de cualquier país latinoamericano, pero están actuando. En este momento en Venezuela, lo único que hay son discursos, y discursos, debo decirlo, lamentablemente contradictorios. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otra de las cosas que afirmó Maduro Moros cuando hizo su muy debatible y yo creo que muy repudiable amenaza de condicionar el ingreso de las vacunas del mecanismo COVAX a que le fueran desbloqueadas a él las cuentas en el exterior, es decir, condicionó el ingreso de las vacunas a ser él reconocido como gobierno legítimo de Venezuela, porque el que tenga o no acceso a esas cuentas es consecuencia de ese hecho. En ese mismo discurso, en esa misma locución, él planteó que Venezuela tenía recursos más allá de los necesarios para cancelar las vacunas del mecanismo COVAX, y no solamente recursos líquidos, sino petróleo. Planteó la posibilidad de un canje por vacunas. Esto, por supuesto, nos trae de inmediato a la mente las propuestas, los planteamientos, los llamados reiterados que han hecho numerosos venezolanos en un sentido similar, específicamente el economista Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es el presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela y desde esa tribuna ha estado planteando, en primer lugar, la inevitabilidad de un acuerdo político en función del tema de las vacunas. Nos lo he explicado acá, no se trata de tener o no los recursos para cancelarla, se trata de tener acceso al sistema bancario mundial para poder hacer las transacciones, y Maduro no lo tiene. Y en segundo lugar, ha planteado también la factibilidad
de precisamente hacer uso del recurso petrolero dentro de este contexto. Por eso quisimos consultar su opinión. ¿Qué diferencia hay entre lo que él ha venido planteando y este aparentemente rupestre canje de petróleo por vacunas planteado por el señor Maduro Moros? ¿Y cuál es la perspectiva que él ve de que finalmente, pese a tanto ruido, se termine de imponer la racionalidad y tengamos un acuerdo que viabilice un plan nacional de vacunación? Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Saludos para todos. Bueno, una serie de preguntas muy importantes que planteas. La primera con respecto a cuáles son las similitudes entre nuestro planteamiento y este planteamiento de petróleo por vacunas que hace Maduro. Y esa pregunta es muy difícil de responder porque nosotros no sabemos qué es lo que quiere decir Maduro. O sea, lamentablemente, la realidad es que cuando un gobierno normal, casi cualquier gobierno del mundo, presenta una propuesta, hay equipos técnicos que las desarrollan, hay ministerios y se sabe en qué consiste la propuesta, aun si el presidente no necesariamente explique los detalles. Pero en Venezuela no hay eso, o sea, todos tenemos que tratar de interpretar qué es lo que quiere decir a Maduro por petróleo por vacunas. ¿Petróleo por vacunas con quién? ¿Con los rusos, con los chinos, con los americanos? Son cosas muy, muy distintas. Desde la Fundación Petróleo por Venezuela nosotros hemos elaborado el planteamiento de lo que llamamos un acuerdo petrolero humanitario, y lo llamamos acuerdo y no un programa de petróleo por alimentos, para reiterar el hecho de que este acuerdo requiere de la acción de las partes del conflicto político y en particular requiere de la acción, de hecho, de tres partes, de Maduro, de Guaidó y de Estados Unidos, porque se trata de que Venezuela pueda volver a tener el acceso a los mercados petroleros internacionales que le ha sido impedido como resultado de las sanciones y como resultado de otras decisiones, tales como la decisión de Estados Unidos de reconocer al gobierno de Guaidó. Hay una realidad que nosotros hemos planteado desde el principio, que es que Venezuela, incluso independientemente de las sanciones, Venezuela no puede vender petróleo en Estados Unidos porque el que produce el petróleo es Maduro, pero el que puede facturar ese petróleo, el que puede cobrar por ese petróleo es Guaidó. O sea que los dos lados necesitan ponerse de acuerdo. Entonces el esquema que nosotros hemos planteado es un esquema de acuerdos entre Maduro y Guaidó para resolver el problema de acceso tanto al mercado petrolero internacional como al sistema de pagos internacionales. Son dos materias que requieren acuerdo entre las partes. Ahora, cuando Maduro se pone a hablar de petróleo por vacunas, pero al mismo tiempo no quiere hablar de la necesidad de un acuerdo con Guaidó, eso lleva a serias dudas sobre si verdaderamente entiende cuál es el problema al que está enfrentado. El problema al que nosotros nos enfrentamos es que Venezuela no va a tener vacunas si Maduro y Guaidó no se ponen de acuerdo. Así de simple, gústenos o no. Y esto no tiene nada que ver con quién uno piensa que tiene la razón, porque yo personalmente pienso que la oposición y que Guaidó tienen la razón y pienso que el gobierno debería dejar entrar la vacuna de AstraZeneca, pero eso no quiere decir que las negociaciones no sean necesarias, porque porque uno no necesariamente va a estar de acuerdo con quienes tienen el poder, y la realidad es que aquí ambos tienen un pedazo de poder, tanto la oposición como el gobierno. Entonces ellos tienen que negociar, y por eso es que nosotros hemos llamado a negociaciones directas entre Maduro y Guaidó, para que resuelvan este problema directamente, que se reúnan ellos y que efectivamente frente al país lleguen a un acuerdo, lo firmen y se comprometan a cumplirlo, y que quede bien claro por escrito en qué consiste ese acuerdo. Porque fíjate, ahora nosotros estamos diciendo que, fíjate qué es lo que pasó con el acuerdo COVAX. El acuerdo COVAX pero después el gobierno toma una decisión con respecto a la vacuna AstraZeneca. ¿El gobierno violó el acuerdo? Yo creo que sí, aparentemente sí, pero la verdad es que a ciencia cierta no lo sabemos, Chugo, no lo sabemos porque no sabemos cuál es el acuerdo, porque ni siquiera
las partes reconocieron que había un acuerdo. La Asamblea Nacional aprueba el envío de recursos a COVAX o autoriza a Guaidó para solicitar a la OFAC el permiso para enviar los recursos a COVAX sin hacer ninguna mención de que hay un acuerdo con Maduro. Ninguna. Era como si fuese un gobierno que tiene control del territorio normal y que simplemente está aprobando los recursos de presupuesto para una asignación para un gasto que había que hacer. Maduro dice, sí, nosotros vamos a entrar en el sistema COVAX y vamos a escoger las vacunas ahí sin reconocer que eso es parte de un acuerdo de Guaidó. Curiosamente, el único funcionario de cierto nivel de algún gobierno que dijo que había un acuerdo entre Maduro y Guaidó fue el embajador de Estados Unidos, James Story. O sea, esta es la única persona por la que nosotros podemos decir, de verdad, oficialmente, mira, hubo un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Que nosotros no sabemos los términos del acuerdo. O sea, cuando alguien te dice que Maduro lo rompió, que lo rompió la oposición, la verdad es que nosotros no sabemos cuáles eran los términos del acuerdo. Nosotros no sabemos si el acuerdo decía AstraZeneca o no decía AstraZeneca, o decía cualquier otra vacuna dentro de COVAX. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos un acuerdo que sea reconocido entre se pueda verificar y que además ese acuerdo cuente con no solo facilitación, sino verificación internacional. De forma de que si una de las partes rompe el acuerdo, entonces los facilitadores, mediadores internacionales pueden efectivamente están perdiendo vidas venezolanas y cada vez son más vidas de personas cercanas, personas que conocemos, que nos llegan las noticias terribles de lo que está pasando, y todo eso es resultado de que no se haya resuelto el tema de las vacunas en Venezuela. Ahora, que Maduro tiene una altísima responsabilidad en esto, yo no tengo ninguna duda de que tiene una altísima responsabilidad, pero a mí en este momento me preocupa más que nosotros consigamos una solución a este problema, que nosotros consigamos evitar que se pierdan más vidas. Para eso se tienen que sentar y se tienen que poner de acuerdo. Y reitero, el hecho de que yo diga, de que uno pida, de que la sociedad civil pida que se pongan de acuerdo, no quiere decir que uno está dejando de lado el hecho de que uno piensa que uno de ellos está equivocado. No. Mira, en Sudáfrica hubo negociaciones que duraron 4 años para que llegase a su fin el régimen del apartheid. Y esas negociaciones fueron exitosas. ¿Tú te imaginas que la gente hubiese dicho en ese momento, no, ¿para qué necesitamos negociaciones? Lo que necesitamos es que levanten el apartheid y que se vayan los blancos y que entreguen el poder. Bueno, eso no habría pasado. Fueron necesarias negociaciones. Nosotros en Venezuela necesitamos negociaciones para resolver nuestra crisis política y necesitamos negociaciones para resolver los problemas básicos de la gente y para evitar que se pierdan más vidas. Y eso quiere decir que ambas partes tienen que dejar a un lado por un momento su lucha por el poder y tienen que sentarse y llegar a acuerdos concretos que permitan que entren a Venezuela y que llegue el mayor número de vacunas para salvar el mayor número de vidas venezolanas. Lo que hay que hacer, no se les pide que se olviden de sus reclamos, de sus divergencias, de sus diferencias, cuán legítimas puedan ser. Se les pide que pongan la vida de los venezolanos por encima de esas diferencias para que Venezuela puedan llegar vacunas y para que se puedan salvar la vida de la gente. Francisco, creo que nos has hecho una exposición absolutamente transparente y redonda acerca del cómo y del por qué es imprescindible un acuerdo, y un acuerdo expreso, un acuerdo que no sea vergonzante por parte de los actores políticos en torno a este tema crucial de las vacunas. Quisiera que en unos 2-3 minutos pudieras extender esta reflexión más allá. Yo sé que el tema de las vacunas es crucial, yo sé que el tema de las vacunas, bueno, si no hay resolución de eso, sencillamente no hay mañana, pero hay un tema que corre paralelo al tema de la vacuna, que es el tema de los recursos económicos y alimentarios para enfrentar hoy la emergencia y mañana
la posibilidad de reconstrucción. Tú has sido en eso también, has hecho gala de pensamiento estratégico y has planteado el tema alimentario y el tema de los recursos. Maduro está hablando ahorita de extender lo que él denomina cuarentena radical a prácticamente el doble, un esquema de 7x14 o algo por el estilo, pero mientras más habla Maduro de eso, mayores son las multitudes que están en el centro de Caracas y en los barrios del oeste de la ciudad y en los barrios populares de todas las grandes ciudades venezolanas, porque tras un año de parálisis, la gente está buscando el alimento en la calle. ¿Qué alternativas habría dentro de la lógica de los planteamientos que ha hecho la Fundación Petróleo por Venezuela en este sentido? Sí. Nosotros hemos estimado, y de hecho vamos a publicar en las próximas semanas un estudio detallado sobre los requerimientos económicos y las posibilidades reales de un plan de abordaje de la crisis del COVID, que incluya no solo un proceso de vacunación, sino además una dotación efectiva del sistema de salud y del sistema hospitalario, un sistema de subsidios, de transferencias monetarias que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, que incluso hay algunos sectores políticos que se han sumado a esta propuesta de $100 por familia durante estos tiempos de cuarentena y de confinamiento, cuando se le pide a la gente que no vaya a trabajar. Nosotros también hemos planteado un sistema de transferencias a los migrantes. Hemos planteado la necesidad de un acuerdo político para que Citgo envíe gasolina a Venezuela y envíe diésel. Citgo produce más de 200.000 barriles de diésel, que es más que suficiente como para abastecer el país, y dentro de un acuerdo político, otra vez, un acuerdo Maduro-Guaidó con el apoyo de Estados Unidos, que por cierto, hay algo muy interesante, sumamente interesante en los últimos días, ha sido el tono de las declaraciones oficiales de Estados Unidos con respecto al sistema COVAX. Estados Unidos en este momento ha estado apoyando plenamente la negociación, e incluso ayer una declaración capturada en una nota de Reuters de un vocero estadounidense expresando confianza en que las negociaciones entre Maduro y Guaidó van a llevar a un acuerdo para resolver el problema de vacunación. O sea, yo creo que sí tenemos ahora un apoyo de Estados Unidos a este tipo de negociaciones, que yo creo que pueden abrir un compás muy, muy importante para un plan integral de atención a la pandemia. Este es un plan que costaría a lo largo de 2 años $8.000 billones, y nosotros hemos identificado los recursos que se pueden utilizar, entre ellos recursos del Banco de Inglaterra, recursos de acceso al instrumento de financiamiento rápido, que es un instrumento, que es un sistema del Fondo Monetario Internacional que no requiere condicionalidad de políticas, es un sistema para abordar emergencias, tales como la que enfrenta Venezuela, y de una forma más amplia. Aquí se pueden comenzar a destrabar. O sea, lo que tenemos que entender es que nuestra economía a lo largo de los últimos años ha visto sus vínculos con el sistema financiero y el sistema de comercio internacional rotos, y esos vínculos se pueden restablecer mediante acuerdos políticos entre las partes que permitan que esos recursos vuelvan a entrar al país, siendo utilizados bajo una adecuada supervisión internacional para impedir que esos recursos sean desviados, que se vayan en corrupción o que sean utilizados para el condicionamiento político, y que se utilicen para poner a funcionar nuestra economía, para atender la crisis, la emergencia humanitaria y para resolver los problemas más urgentes de la gente. Esto es posible, ahora es necesario que exista la voluntad de ambas partes de negociar acuerdos y de cumplirlos. Francisco, te agradecemos vivamente que hayas tenido la gentileza de atendernos esta madrugada del martes 30 de marzo. Un gran abrazo, seguimos muy pendientes. Saludos. Sí, igualmente, gracias. Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, economista venezolano. Hay que decirlo, ¿no? Hace pocos meses, cada vez que Francisco Rodríguez decía es necesario un acuerdo entre gobierno y oposición,
el gobierno lo ignoraba y en la oposición se levantaban voces que decían, eres un vendido, no, ¿qué acuerdo nada? Esos tipos son unos criminales, hay que tumbarlos, ¿de acuerdo? Y Francisco Rodríguez, con paciencia realmente admirable, volvió a explicar pedagógicamente qué significaba el que tengamos nosotros como país dos gobiernos, uno con control del territorio y otro con acceso a las fuentes de financiamiento internacional y a los recursos del Estado venezolano que están en el exterior. Eso hacía inevitable el que hubiese alguna dinámica que permitiera el encuentro de esos dos poderes, el poder que tiene acceso a los recursos y el poder que maneja las llaves del país, el poder que tiene control del territorio para hacer las cosas que hay que hacer. Ese acuerdo no puede ser secreto, no puede ser vergonzante, no puede ser en los términos en que lamentablemente se han conducido hasta ahora. Tienen que ser abierto, expreso, público, con supervisión y verificación internacional, como tiene rato, por ejemplo, diciendo por acá Sado en Instagram, con la participación de actores como Cáritas, como la Cruz Roja, activados para la verificación del mismo. Así tiene que ser ese acuerdo y tiene que ser ya. Porque, repito, mientras eso no ocurre, el costo no son centímetros de prensa, ni son votos, ni son escaños que se pierdan en un parlamento. El costo de no hacer las cosas como hay que hacerlas, lo estamos pagando en vidas, en vidas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles de todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR